Iglesia, Dios. Nadie puede venir a Cristo si no es porque el Padre que ha obrado, ha hecho algo, ha tocado, le ha dado algo, no sé, un impacto, una acción, una visión, un conocimiento, un entendimiento. Entonces, claro que predicamos y ahí también está orando y trabajando Dios con nosotros. Y es que eso creemos, que Dios se une con nosotros aún a través de un papel, o sea, de un tratado, o a través de un amigo, una invitación. Dios se va a glorificar, Dios nos va a tocar. Entonces lo que vemos acá, que el primer milagro es venir a Jesús. Y qué bueno, ese es el deseo, es la voluntad del Padre, que la gente venga, conozca a Jesús y vea la obra de Él, que Cristo murió por Él, que dio todo, que está dispuesto a respaldarle. Pero quiero que miremos algunas preguntas que le hicieron a Jesús acerca de los milagros. Dice en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús les estaba hablando. Pero les está diciendo que hay dos tipos de milagros. Jesús les estaba diciendo eso. Y entonces les estaban diciendo, me están siguiendo porque comieron el pan, porque se saciaron. O sea, milagro terrenal con propósito acá de una necesidad personal. Pero también Jesús les está diciendo, hay un milagro que quiere suscitarse de parte de Dios y que no es como ese pan terrenal, es un pan que viene ¿de dónde? Del cielo. Entonces Jesús comienza a decirles, yo soy el pan que descendió del cielo. De hecho, más adelante lo van a juzgar por lo que dijo. Yo soy el pan que descendió. Allí estos hombres religiosos dijeron, pero bueno, y este no es, ¿cómo así que él procede del Padre, él es la esencia de Dios, él es el Hijo de Dios y él descendió del cielo? Pero bueno, ¿acaso no le conocemos? ¿No es el Hijo allá el Hijo de usted? ¿No es el Hijo de esta familia? ¿No son aquellos que son humildes? ¿No es el hijo de José y María? Y entonces, ¿cómo se acredita de esa forma? Tremendo eso, ¿cierto? Porque si usted viene y dice, mire, Dios me envió a este lugar porque Dios va a desarrollar un proyecto muy grande sobre este lugar y quiere que yo sea partícipe de eso y sea quien los guíe y los ayude a ustedes en eso, y de pronto la gente va a decir, ¿de a dónde usted nos va a ayudar a nosotros? ¿Cierto? A ver, ¿de a dónde? ¿Cierto? Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que nosotros no vemos más allá de que
de nuestra necesidad y cómo saciarla, pero no el propósito que hay. ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene? Entonces le están diciendo a Jesús: ¿yo qué debo de hacer para responder a una acción, a un milagro de parte de Dios? Si Dios obró en mi vida, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo de hacer como creyente? Si me sanó, si me salvó, ¿qué debo de hacer? Y entonces hay una respuesta aquí que es un poco sencilla, pero realmente es la obra principal. Quiero decirle algo. Si habláramos de Picasso, si hablamos de un pintor que hizo una gran obra, ¿qué es más importante, el pintor o la obra? Cualquiera diría, la obra se puede romper, extraviar, y tenemos el pintor, y el pintor puede hacer otra obra, ¿cierto? Pues, aunque la obra es importante, claro, el más importante es aquí en este caso Jesús. Entonces por eso Él puede sanarle a usted hoy. Él pudo haber resucitado a Lázaro y haber hecho una obra, algo importante, un milagro. Pero lo importante no es lo que hizo Jesús. Lo importante es cómo respondo a ello. Consecuente, y en este caso pues le preguntan a Jesús, ¿qué obra debo de hacer? Y Jesús dice en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. Lo que debemos hacer consecuente, no sea lo que usted reciba, al plan de Dios, al obrar de Dios, es seguir a Jesús. Por ejemplo, si el primer milagro es que vine, que Dios me trajo, ahora la obra que yo debo de hacer, ¿cuál es? Creer, o podríamos decirlo de otra forma, seguir a Jesús. ¿Sí? Creer en Él. ¿Sí? Aunque no va a haber otra obra como la que Él hizo. Realmente ahí en conjunto estamos creyendo a la obra, porque ahí sí cambiaríamos algo, y es que mayor que Picasso es Jesús, ¿cierto? Y la obra que Jesús hizo, pues es algo sobre lo cual nosotros creemos o lo aceptamos, pero luego tenemos que responder a ello. Por eso hablamos, si podemos hablar del primer milagro, venir a Jesús, el segundo milagro sería que la salvación se dé en nosotros. Y entonces a usted le preguntarían, ¿por qué usted es salvo? ¿Qué hizo usted? Como le dijeron al ciego, ¿qué hizo? ¿Pero por qué le abrió los ojos? ¿Qué pasó? Y entonces nosotros responderíamos, yo vine, yo creí, sencillamente Él me salvó. Como dice en Efesios, no es por la obra, no por las obras que yo haga, sino fue por su amor y su misericordia.
no por obras para que nadie se gloríe. No puede gloriarse él, y es que yo pagué por eso, yo subí a Monserrate, yo pagué por esta salvación, las rodillas bien peladas que las tengo. Y el rico diría, para eso traje este cargamento de plata aquí para dar. Pero Jesús planeó muy bien la salvación y dijo que la salvación iba a ser no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse en ello. Tan pobres somos en este mundo, mire, que aún con todo el oro del mundo la salvación no puede comprarse. ¿Sí? Entonces, no por obras. Hoy comprendemos entonces que cuando se da ese segundo milagro, ahora ese nuevo creyente va a responder a Jesús. ¿Cómo respondemos nosotros a Jesús? Estos hombres estaban acá, dice en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces acá quiero hacer un alto. La obra es la salvación, no la multiplicación de los panes. Se come pan y se va, y mañana vuelve a tener hambre, ¿cierto? Lázaro fue resucitado, y aunque fue un milagro muy grande y fue determinante y transformó su vida seguramente, pero Lázaro volvió a morir. Comprendamos que los milagros tienen un propósito aquí para con la vida, pero más allá del milagro está de cómo respondemos hacia Jesús, hacia su obra, hacia su salvación, pero que esto sea trascendente con el propósito ya no terrenal, sino que eterno, de parte de Dios. Jesús les dice, ya la obra ya está hecha, o sea, no está respondiendo, les dice en el 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas de mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué quieres? Solo una necesidad, cubrir una necesidad terrenal. El pan del cielo, tuvieron hambre, ¿cierto? Leímos eso, creo que en estos días también. ¿Y Dios les dio qué? Maná. Comieron y estaban alegres por él, de momento. ¿Sí? Pero Jesús está diciendo, mi Padre está enviando un maná del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y le da vida al mundo. Jesús, como el milagro más grande en la vida o para el ser humano, es la respuesta que va a darle ¿qué? Vida. Llamémoslo como él lo expresó, verdadera vida, vida abundante, vida eterna, llenura, plenitud, gozo. A mí me contaron en esta semana, bueno, y uno se pone triste por eso. Yo hablaba con mi esposa, también le contaba a ella. Pero cuando una persona se suicida, ¿cierto? Los motivos por los cuales lo hace, pues porque había una gran necesidad en su ser, ¿no? Problemas también. Pero cuando examinamos la vida de los seres humanos,
Muchas veces nada de lo de este mundo sacia. Cuando hablando de otra persona, Robin Williams, que también se suicidó, y este hombre era rico, ¿sí? Era famoso, sus películas eran muy, llamémoslo, muy dicientes en cuanto a la vida, la expresión, el amor, las relaciones, el desarrollo del ser humano, todo eso, usted ve una película de él y usted le agradan esas películas. Pero había algo en su interior que no había sido ¿qué? Saciado. Entonces así le decía yo a él, podía hablar y decir, es que aunque tengamos en esta vida una necesidad material, no hay nada mejor como ser llenados en esa necesidad que espiritual. Inclusive una necesidad material habrá oportunidad hoy, mañana y siempre de ser ¿qué? Satisfecha. Pero la salvación es algo que se cubre una vez, es para siempre, y de pronto solo se tiene un momento o una oportunidad para recibir. Y por eso Jesús está siendo claro acá. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces, otra vez, Jesús resuelve acá preguntas. ¿Será que Dios va a dar un maná, el cual con estemos felices, o otra vez Dios va a mandar maná del cielo? Pero Jesús responde de una manera concreta. Es que tan concreto fue que lo juzgaron por eso. Comenzaron al final de esta historia, o allá en el momento, ¿no?, a juzgarlo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál es la finalidad de recibir el pan del cielo? Entonces, si el primer milagro era que vinimos, nuestros piececitos nos trajeron, y usted en su voluntad dijo, yo voy, pero fue Dios quien lo trajo, ¿sí? Y así se da el milagro de la salvación. Pero aquí también el pasaje nos está diciendo, Jesús dice en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuelve y repite que yo soy el pan de vida. Vida espiritual. ¿Cómo se desarrolla la vida espiritual? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo trasciende? ¿Qué finalidad tiene más allá de que usted y yo muramos acá? Pero Jesús está diciendo que el que vino a Él no vino solo para recibir el milagrito, Dios, la casa, la sanidad, cámbiame esto, ayúdame en aquello, y me voy. Estoy feliz y lo recuerdo. Oiga, Jesús me hizo un milagro.
¿Sí? Que el milagro de la multiplicación de los panes tenía que ver inclusive con una acción más allá del momento de haber comido el pan y haberse saciado. Entonces, por eso, cuando hablo de que un milagro cambia nuestra vida, debe cambiarla primero para bien, pero debe cambiarla en la forma en que vivimos, pero debe de cambiarla en relación a ¿qué? A lo eterno, ¿cierto? A lo espiritual. De que podamos decir, yo voy el domingo no solo para cumplirle, no sé, porque tenía una cita con la hermana, porque tenía un negocio, porque porque tenía una deuda en la iglesia. Entonces vine a pagar. ¿Usted vino a pagar las empanadas que debía? ¿Será eso? ¿A qué venimos? Es porque más allá de eso uno dice, yo estoy buscando no un tesoro acá en la tierra. Yo estoy haciendo un tesoro allá en el cielo. Sé que Dios tiene un propósito con mi vida, mi hogar, mi familia y mucha gente. Pero esto tendrá que ver con lo que yo haré en la vida eterna. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, ¿cuánto tiempo vivirá? Para siempre. Entonces ya usted no estará pensando, ay, ¿cómo me aplico el Botox? ¿Cómo es que la cosa? La crema antiarrugas. Por más que se estire, yo anoche estaba viendo a Jorge Barón televisión, por ahí un momentico que llegué a la casa y ¡ay! Prendí cuando Jorge Barón, cuando le miraba el cuello, parecía puro pescuezo de pisco. Arrugado, ¿cierto? Porque se ha estirado todavía el de abacado. Igual morirá, ¿cierto? Pero ¿cuál es la esperanza de haber creído? Pero en nuestro caso, en Jesús. Entonces, podemos decir que cumpliremos el propósito acá, en este cuerpo, pero después, aunque moriremos, Jesús tiene el poder. Usted está confiado en el milagro de la vida eterna. Usted no está pensando, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Mire, de hecho Él lo explica. Pero cuando un hijo, por ejemplo, necesita que su papá le ayude con la universidad, él no está pensando, ay, mi papá, ¿cómo me va a pagar? Él está pensando en que le pague. ¿Cómo? No sabe. Si con tarjeta de crédito, si le pide prestado al amigo, si, no sé, si ahorró de 10 en 10. Él no está pensando en cómo, él está pensando en qué, en el milagro final, ¿cierto? Y el milagro final es aquí, puede ser que muramos y Jesús tiene el poder para resucitarnos. Eso puede ser, esta es la forma. O puede ser que estemos aquí y de repente venga el Señor y nuestros cuerpos ¿qué? Sean transformados, cambiados en un cuerpo espiritual, dice la Escritura.
Y ya estaremos para siempre, así como dice aquí, vivirá para siempre, estaremos para siempre con el Señor. Ven como un milagro en Jesús tiene un propósito que cambia la vida, pero la cambia en relación a las vidas, a las cosas de acá, ¿cierto? Pero también en relación a la vida eterna. Dice Jesús: el que comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Les estaba diciendo: yo he dado o voy a dar la vida en ese momento. Y a veces el ser humano es muy necio. Cuando no se da al interior de su ser, digamos, llamémoslo, no sé, un toque, una revelación, llamémoslo iluminación, no sé, algo que pues también estoy diciendo acá, un milagro. Porque allá fueron tan necios que eso se parece a la necedad de hoy en día de mucha gente. Porque cuando le dicen a usted, por ejemplo, y sé que hay gente que dice eso, yo lo he escuchado, yo voy a ir a la iglesia. Y entonces salió algunos tan necios que dicen: y usted va allá, y allá ¿qué le van a dar? ¿Acaso con eso usted va a comer o va a vivir? ¿Sí? ¿O usted por qué le sirve a Dios? ¿Acaso le pagan? Y entonces son necios, como lo fueron en aquel tiempo, porque ellos pensaron: ¿qué les da Jesús? Raspado de brazo. O sea, Jesús coge algo y comienza a rasparse, y entonces les da la carne. Jesús coge como ¿cómo es que se llamaban? Los hemos. Entonces comienza a cortarse, pone una tinaja y entonces allá en ese momento pensaban y decían: uy, eso es muy sádico, eso es muy bestial, hacer algo así, ¿cierto? Los está incitando al canibalismo, a comerse las personas. Miren cómo piensa la gente del mundo, porque la gente del mundo piensa lo peor, y eso pensaron ellos, ¿sí? Pero gracias a Dios no vivimos en ese momento, para no haber pensado tan mal. Entendemos hoy que fue porque Cristo vertió en la cruz hasta su última gota de sangre. Entendemos hoy que fue porque Él, tras de todo el sufrimiento, fue entregando su cuerpo, ¿sí? Y en cada paso que daba estaba dando ¿qué? La vida. Entonces se cumplió esto que leemos en todo este pasaje: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Miren, ¿cuáles son las obras que hacemos ahora? Alguien diría: no son obras de sacrificio. Mire las obras que he nombrado en esta mañana hasta este momento. Venir, ¿y eso usted no lo produjo?
¿Mm? 2, creer en la obra de Jesús. 3, permanecer. Permanecer. ¿Mm? Pero ¿cómo permanezco? Es que yo quiero permanecer así y yo quiero permanecer, tal vez cuando Jesús llevó a Pedro y a Juan y hizo la transfiguración y le mostró la gloria del Padre, y entonces allí como en un estado espiritual ellos dijeron: no, Dios, queremos quedarnos aquí para siempre. Y entonces cuando ellos pensaron: no, ahora vamos a la casa y no hay ni para comer. No, yo no puedo ni caminar para llegar a la casa. Cuando comenzaron a ver sus necesidades, entonces Jesús no estaba diciendo: mire, no es solo si permaneces como que todo está bajo control, o todo lo tienes, o ya todo está suplido. No. ¿Usted cree que los 5,000 que habían allá tenían más problemas que comida? Claro que sí. En ese momento recibieron o saciaron una necesidad. Y hay veces aquí y en cualquier lugar, la iglesia, para permanecer, tiene que pasar muchas ¿qué? Vicisitudes, dificultades, pruebas. Entonces debemos de tener en mente y pedirle a Dios que se dé en usted también ese milagro. ¿Cuántos quieren ese milagro de permanecer? Amén. Como dijo Pablo, y ser hallados en él. Permanecer, porque cuando usted mira este camino, ¿cuántos permanecen? Dijo un pastor: por la puerta de adelante entra mucha gente, pero por la puerta de atrás también sale mucha gente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que permanecen son ¿qué? Pocos. Son pocos. No lo digo porque acá o porque la iglesia sea pequeña, no. Aún en las iglesias grandes, si la gente permaneciera, miren, eso no había templo que diera abasto. ¿Por qué? Porque mucha gente, usted le pregunta a mucha gente: ¿alguna vez usted ha ido a una iglesia cristiana? Sí. La misma pandemia demostró que permanecer no es fácil. Muchos o muchas iglesias que eran multitudinarias quedaron menguadas, por decirlo hasta, bueno, es tremendo porque muchos se cerraron. Se cuenta, yo que día leía por ahí un informe o algo, que en Estados Unidos mínimo todos los días, cada día se cierran 2 iglesias. Cada día, imagínense, se cierran 2 iglesias. Y pues Jesús dijo: los obreros, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿cierto? Entonces, permanecer se vuelve en algo que yo lo he llamado un milagro. Y cuando logramos permanecer, cuando venga Cristo, ¿qué lo encontrará haciendo a usted y a mí? ¿Cierto? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, mire, él también vivirá por mí. Él vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué milagro están necesitando? No lo digo porque no lo vayas a pedir, ante lo contrario. Si hay algo que cuando se da esa acción de permanecer en nosotros, ¿sabe? Jesús dijo, si permanecéis en mí y si ustedes guardan o viven mi palabra, pidan lo que quieran y os será ¿qué? Claro. Entonces, pida su milagro, pero siempre véase más allá del milagro. Porque cuando imagínese, tan dañoso le es al hombre las cosas que piden un milagro y Dios lo hace. ¿Y sabe qué hacen las personas? Algunos se apartan. Imagínense, ¿cierto? Dijo un pastor, dijo, mire, él pedía y oraba para que Dios le hiciera el milagro de darle un carrito. Y la última vez que lo vi fue porque vino para que oráramos por el carrito. Y después de que Dios le dio el carrito, no lo volvimos a ver. Eso dijo un pastor, no sé. Imagínense. Dios puede hacer el milagro, pero si usted no tiene claro para qué es el milagro, se pierde con el milagro. ¿Sí? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la plata, diga, le ayuda. La plata le ayuda ¿a quién? Al corazón para que se pierda. ¿Cierto? Porque dice la Biblia que raíz es el dinero de todos los males. Y entonces cuando usted le pide a Dios, debe decirle, Dios, este milagro tiene que ver con una necesidad terrenal, pero yo tengo que encaminarlo hacia la vida ¿qué? Espiritual. ¿Ve? Entonces, si usted le pone una relación, imagínese, usted se une a un hombre o a un varón para tener una relación que meramente acá en la tierra, meramente, perdona que les exprese así, carnal. ¿O será que usted tiene un propósito en esa relación, hacerlo una relación ¿qué? Espiritual? ¿Cierto? Donde los hijos vengan y esto trascienda ¿a qué? A un propósito eterno de salvación también. Es como usted encamine las cosas, encamina el negocio. Si usted le pone un sentido espiritual para que allí también Dios se mueva, se manifieste y las personas tengan que ver con lo espiritual, o lo vive meramente ¿qué? Natural. Está pensando, con tal que hoy me entre para pagar el arriendo. Sí, porque así pensamos y así piensa la gente. Cosas meramente ¿qué? Terrenales. Pero en esta mañana usted y yo vamos a orar, porque milagros sí hay. Dígale al que está a su lado, dígale, milagros sí hay. ¿Sabe por qué no se han escaseado los milagros? Porque el pintor sigue vivo. Porque el autor de la salvación sigue haciendo milagros. Pero ¿cuál es su propósito? Entonces que creamos a través de su obra y ese milagro. Que eso nos permita hacer cambios correctos.
Que eso nos permita enderezar la vida. Que eso nos permita ser mejores personas. ¿Cierto? Acercarnos a la iglesia no es un mal. Quizás si alguno tropieza, si alguno tiene malos negocios o si tal vez alguno se envanece por algún motivo. Porque cuando vemos que el solo hecho de que nos acerquemos a Dios, Dios ya ha hecho un milagro. Dios continuará haciendo el milagro a través de su sangre preciosa. Porque su sangre preciosa no solamente nos limpió hace 2000 años o más de 2000 años, sino dice la Biblia que sigue limpiando nuestras vidas de todo pecado. Cualquiera que se acerque a Jesús puede reconciliarse con Él y llevar una vida mucho mejor. Porque la Biblia dice que si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre. En esta mañana estamos aquí para decirle: Señor, tú eres mi abogado. Tú eres el justo. Tú pagaste por mis pecados. Si yo, Dios, que me considero pecador, confieso mis pecados. Eso dice en 1 de Juan, ¿cierto? No dice si confesamos, o sea, si otro los confiesa, claro que sí, pero ¿por qué no se mira usted? Si yo confieso mis pecados, Dios en la persona de Jesús, por haber tomado ¿qué? Su carne y su sangre, me limpia, dice, de todo pecado. Me perdona y me limpia de todo pecado. Así que vale la pena no solamente pedir el milagro, creer en esas obras, en esos milagros que cambiarán la vida de los hombres. Cuando alguien está en un hospital a punto de morir, usted debe creer dos milagros. Uno que es para sanidad y otro que es para vida eterna. ¿Cierto? Cuando usted, tal vez, como le puse ejemplos ahora, tiene una decisión trascendental que tomar, llamémoslo así, porque los ejemplos ya están dados, si es el negocio, si es el hogar, pero si usted tiene una decisión trascendental que tomar, como cambiarse de lugar, irse para otro sitio, no piense solamente en que si alguien se va, por ejemplo, para Estados Unidos y dice: no, yo voy a ganar en dólares, ¿cierto? Mire, yo quiero decirle algo. He conocido mucha gente que se ha ido y en vez de ganar, ha perdido. Por no comentar situaciones, casos, personas, pero han perdido, ¿sí? Porque o hay gente que vaya y meramente sabe que gana plata, pero no tiene vida, ¿sí? Hay gente que duerme en día. Mire, me contaba una amiga mía y me traslado de lugar en Europa, en España. Alquilan un apartamento, inclusive una habitación, y la alquilan entre 3 o 4 y se turnan para dormir en la misma cama y en la misma pieza, en el mismo lugar. ¿Sí? Usted duerme 6 horas, luego sigo yo, luego yo, para poder pagar, porque el dinero no es suficiente para pagar uno solo un apartamento, o inclusive una familia un apartamento. Es demasiado costoso y así tienen que vivir. Entonces yo le pregunto a usted: ¿esa es la clase de vida que buscamos? Miraba inclusive en un programa que usted lo puede ver en televisión, no sé que eso fue inclusive no hace unos días, de hace años, ¿cierto? Pero los mismos residentes o americanos allá viviendo en la pobreza, y cuando tenían esa necesidad, que perdían el trabajo o no tenían ayuda de la familia o cómo les tocaba, entonces se daba uno cuenta que la gente sufría. Pero hoy yo les hablo, les digo estas cosas, es porque cuando yo pienso en algo
que voy a hacer, tengo que pensar en dos cosas. Y es cómo me veo más allá del milagro. Cómo me veo más allá, más del milagro, en una situación terrenal, pero también en una situación espiritual en mi relación con Dios. Si eso es así y lo visiono y puedo captar el propósito de Dios, seguro me aprovechará. Y si no, ¿qué va a pasar? No nos perdamos en el milagro, ¿cierto? Usted quiere un mar grande para nadar en él. Algunos quisieran un mar propio, ¿no? Usted sabe que el pescado es tan grande como sea la pecera. ¿Sí sabía usted eso? Si usted le pone una pecera pequeña, el pez será pequeño, por más propósito que haya en él de que algún día sea gigante o grande. Pero si usted pone una pecera, puede poner la misma raza y el mismo tipo de pez, y lo pone en una pecera grande, crecerá muy grande. Pero la cuestión es, ¿qué tipo de milagro desea usted y para qué quiere vivirlo en esta tierra? ¿Cierto? Porque queremos cosas en esta pecera, en este mundo, ¿cierto? Pero tendrán que ver más con este mundo que con el propósito del Señor. Entonces dijo alguien y preguntaba: papá, ¿cómo se ahogan los peces? ¿Usted sabe cómo se ahoga un pez? Entonces un pez se ahoga cuando se da un milagro. Hay peces que se ahogan cuando los sacan de la pecera, ¿cierto? Los sacan de ahí, se mueren. Y no quiero, y en esta vida piense usted y pídale a Dios. ¿Cuántos soñaron con una familia? Pero su familia está totalmente apartada de Dios. Que se cumpla el propósito eterno también en ella. ¿Cuántos soñaron con ser profesionales? Y hay muchos profesionales corruptos, envanecidos en su profesión. Y eso que ya les hablaron de principios, valores y ética. ¿Cuántas personas soñaron, inclusive con una casa o un carro? Me contaba un papá llorando, creo que también les había contado esa historia, y el papá se echaba la culpa y decía: es que fue por mi culpa que mi hijo se mató, porque él deseaba y deseaba una moto y yo se la di, y se volvió loco con esa moto y se fue a alta velocidad, y saliendo por allá en el norte se estrelló y se mató. ¿Cierto? Entonces, los milagros no son para perdición. Nuestros milagros deben ser ¿para qué? Para un propósito eterno con el Señor. Si alguien decía, imagínese, porque hay gente que dice: la plata corrompe. A los gedeones no los ha corrompido la plata. ¿Sí saben? Porque entre más ganan, más invierten en Biblias. Se la regalan a la gente, no las cobran, las regalan. ¿Sí? Y hay muchos ministerios así. ¿Qué le quiero decir con esto? El problema está, mire, aquí. Pero ¿saben qué? Cuando no tenemos una visión de reino. Así es. Cuando usted tiene una visión de reino, piense en grande y pídale a Dios grandes milagros. Pero esos milagros serán ¿para qué? Para engrandecer el reino de Dios. Serán para la gloria de Dios. No serán para su gloria. Mire, lo hice yo, lo logré. ¿Sí? No.
Que eso sea para la gloria de Dios. Usted lo ha escuchado y lo ha oído muchas veces, la historia de un hombre que del autor de la crema Colgate, ¿cierto? Y decía que aquel hombre hizo un pacto con Dios, mire. Y el compromiso de él dijo: si tú prosperas esta empresa, cada vez que me prosperes, yo voy a dar de eso el 10%. Y así fue. Se volvió una empresa tan grande. Pero como fue una visión de reino, y él pensó en grande, y cada vez que era muy rico, más rico y más rico, él no se apartó de Dios. Él dijo: puedo vivir con esto más que suficiente. ¿Para qué doy el 10? Voy a dar el 20%. Y cada vez que se hacía más rico, entonces dijo: ya no voy a dar el 20, voy a dar el 30. Y cada vez que se hacía más rico, hasta un día llegar y decir: me es más que suficiente vivir con el 10% de esta empresa. Voy a dar el resto para la obra de Dios. ¿Comprende usted lo que es tener una visión de reino? Y no es porque diga usted: ¿en qué se? Mire, cuando uno es de una mente aquí terrenal, no, yo el diezmo, quién sabe, seguro que ahorita lo coge el pastor. ¿Cierto? Estaban unas personas ahí, preguntaban y decían cosas. No, quién sabe en qué lo irán a gastar. Así es cuando el hombre no tiene la mentalidad del propósito de Dios. Pero cuando uno tiene esa visión del reino de Dios, uno le está diciendo a Dios: antes estoy esperando un milagro más grande para que tu obra sea ¿qué? Engrandecida. Así que en esta mañana oremos para que se den esos milagros en nuestras vidas. Póngase en pie. Señor, hoy te pedimos que haya en nosotros un milagro que nos cambie la vida. Pero no, oh Dios, bajo un propósito meramente terrenal, sino espiritual, Señor. Habla con el Señor en esta mañana y dile: Señor amado, nosotros somos aquellos que conllevamos las cosas de este mundo, aún también lo trasladamos a lo espiritual, Dios. Porque no queremos ver que nuestra vida tenga un asunto meramente, oh Dios, del mundo y menos de la carne, Señor Dios. Míranos, Señor Dios, cómo muchas veces en nuestros malos deseos, o el hombre, oh Dios, sin ti, sin tu presencia, oh Dios, se pierde en esta tierra. Pero hoy oramos: ¿por qué no le dices al Señor, entendiendo que estamos aquí un poquito nada más, y que debo de aprovechar ese milagro que Dios está haciendo en esa vida? Si Dios es el milagro de la vida, y si hay una vida que está en esta tierra, Dios quiere hacer un milagro en él. ¿Qué propósito tiene Jesús con él sino que le conozca? Que pueda también vivir para su gloria y para su honra. Que cada virtud, que cada talento, que todo lo que hay en él sea convertido en una evidencia también de las obras de Dios. Si tu vida ya es un milagro, es el milagro de Dios. Jesús fue el milagro. Gracias porque Jesús fue la provisión del cielo. En Jesús estaba contenida la salvación. Aunque muchos lo rechazan, aunque muchos no quieran esa salvación. Pero en esta mañana usted puede decirle: Dios, tu salvación está en mí. La salvación. Y ahora mi vida, estamos un día en tu reino por siempre. Dios,
quiere evidenciar, porque no se lo dices a él, quiero evidenciar que el milagro de Dios está en mí. Dios, no como dice la gente, apenas, meramente, como si Dios no hiciera nada. Ellos dicen, vivimos de milagro. No, Dios. Aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo, aquí hay gente que dirá, hay abundancia de milagros. Dios, esa multiplicación de los panes, dijo que habían más de 5,000 milagros allá. Hay muchos milagros que tienen que ver con las personas. Esos milagros serán para la gloria de Dios, pero también para que ellos puedan evidenciarlo. La mejor evidencia del milagro es su vida, es usted. Pero usted hay una fuente, dice la palabra, que salta, así como en Jesús. Y Él dijo que estaría en nosotros corrientes de agua viva que saltarán para vida eterna. Dios, nosotros hay fuentes de bendición. En esta mañana manifiéstalo con tus palabras y tu oración. En tu vida hay una fuente de salvación para personas. Hay una fuente de salvación para todos los que están a tu alrededor. Que Dios obre en usted el milagro. Que usted pueda decir como María cuando el ángel vino a ella y le habló del milagro que había de concebir a través del Espíritu Santo. Y ella dijo, hágase con tu sierva conforme a su voluntad. Que Dios cumpla su propósito. Cada uno de nosotros, al estar acá en este sector, en este lugar y aún acá en la iglesia, Señor Dios, nuestra vida está dispuesta, pero queremos que también nuestra mente y nuestro corazón sea ensanchado, oh Dios, al entendimiento, a la comprensión, Dios, de tu reino, de tu propósito, oh Dios. Y en esta mañana dile, con los milagros dame un corazón sano, Dios. Dios, con los milagros dame, Señor, oh Dios mío, Padre, también iluminación de lo que yo debo de hacer a través de ellos, Dios. Padre de la gloria, hoy en esta mañana, Señor Dios, permíteme ver más allá de mis ojos, que mis ojos espirituales sean abiertos, Dios. Porque si un alma se convierte en los cielos, se gozan los ángeles. ¿Qué pasa cuando suceden los milagros? ¿Qué cosas se están dando? ¿Qué puertas se están quebrantando también allí? ¿Qué cerrojos de bronce se están haciendo pedazos? ¿Qué situaciones se están cambiando allí? ¿Qué heridas se están sanando a través de ese milagro? ¿Qué cosas se están suscitando en los cielos y aquí en la tierra? ¿Qué cosas se están dando? ¿Cómo te ves con Cristo Jesús? No te veas solamente en una lucha en esta mañana aquí. Con Cristo Jesús nos vemos más allá de esta vida. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él tendrá vida eterna. Gracias, Señor Dios. Quiero resguardar en esta mañana mi corazón, mi mente. Díselo en esta mañana, Dios. Dios, tras todas las cosas que hay a mi alrededor, que me influencian, que me afectan, que quieren dañar los propósitos tuyos, Señor. Por eso tu palabra dice que para el impuro todas las cosas son vanas, pero que para el hombre de Dios todas
todas vienen a ser santas. Oh Dios, dile en esta mañana, ayúdanos, Señor, porque hemos de ver tu obra, Señor Dios, como tú la estableciste, y queremos entender todas las cosas tuyas, Señor. Suscita milagros, Dios. Suscita milagros en tu iglesia, Señor. Suscita milagros, oh Dios, en los que no te han conocido, pero queremos tal comprensión en ellos también. Oh Dios, anhelamos allá, oh Dios, por el enfermo que se ora, por el que pide oración, Dios, por aquellos que solicitan, oh Dios, esa petición. Oh Padre de la gloria, en esta mañana clamamos que ellos puedan ver que Jesús tiene algo especial para con ellos. Más allá que esa provisión de la tierra, una provisión que viene del cielo para ellos. Por eso oramos por la salvación hoy, Dios, una salvación que necesita Colombia, que necesita el mundo entero, Señor. ¿Y cómo lo conocerán, Dios? Hay veces también sabemos que es un milagro, Señor. Tal vez que puedas llegar a ese corazón, a ese lugar, a esas personas, Dios. Que envíes obreros, Dios. Que hagas algo ahí en ese lugar, Señor. Hoy encomendamos a ti tu obra, Señor. Tu obra no está perdida, Señor, oh Dios, Padre, en el tiempo. Tu obra recobra fuerza, Dios, en nosotros. Aquí estamos, Jesús. Empodérate, oh Dios. Toma tu iglesia, Jesús. Hazla renacer en los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Jesús. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Oh, bendito Señor. Y te damos gracias. Amado Señor. Vamos a compartir en esta mañana la cena.